Hola, ¿qué tal? Yo soy el licenciado Luis Manuel Canseco Limón. Soy egresado de la Universidad Veracruzana y actualmente me encuentro cursando la maestría en Derecho Civil y Familiar impartida por el Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla. Asimismo, me encuentro desempeñando la función de abogado penitenciario C en el Centro Federal de Readaptación Social número 5 Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz, en el área de amparos y beneficios. Bueno, la materia que yo voy a impartir es la de Derecho Civil. El tema, la responsabilidad jurídica en materia civil. El objetivo es que ustedes conozcan el concepto, así como las causas que originan la responsabilidad civil, sus elementos y sus diversas clases. Y mi criterio de evaluación, voy a aplicar un examen de 10 preguntas abiertas. Cada una tiene el valor de un punto. Quien saque las 10 buenas tiene 10. No tienen que asistir a clases, no tienen que entregar ningún tipo de trabajo. Y si participan bien y si no, pues también. Bueno, primero voy a empezar con lo que es el concepto de responsabilidad jurídica civil, que es la imputabilidad de un hecho causada por la culpabilidad de la persona, sea dolosa o no, o por el simple acaecimiento del hecho desligado de la culpabilidad, como lo explicaré más adelante. Entre sus elementos se encuentra 1. Un hecho que produzca la modificación o transformación de una situación anterior, por ejemplo, el atropellamiento de un peatón o la pérdida de bienes. El segundo elemento sería una culpa, la cual se define como un elemento de factor subjetivo que determina la relación entre el hecho y un sujeto a quien atribuirle la realización del mismo. La culpa se refiere tanto al hecho doloso como al culposo, es decir, a los hechos de los que las personas tuvieron la intención de cometer, así como los que no. El tercero es un nexo causal y el cuarto un daño o menoscabo, que es la lesión de un bien o de un patrimonio en su aspecto económico, pecuniario o material, como consecuencia directa de un hecho atribuible a un autor. Un ejemplo claro, la pérdida de dinero. Entre los tipos de responsabilidad jurídica encontramos tres, que son los principales. El primero es la responsabilidad penal, el segundo la responsabilidad administrativa y el tercero la responsabilidad civil, que se subdivide en contractual y extracontractual. Primero, la responsabilidad penal la encontramos en los elementos del delito, cuerpo del delito y probable o plena responsabilidad. En otras palabras, encaja en ese supuesto cuando un sujeto transgrede la norma penal cometiendo un ilícito considerado como delito, por ejemplo el homicidio, el robo, el despojo, las amenazas, etc. El segundo es la responsabilidad administrativa. Incurre en la responsabilidad administrativa los servidores públicos que no cumplan una o más de las obligaciones que con ese carácter tienen, motivando la instrucción del procedimiento administrativo ante los órganos disciplinarios, es decir, cuando los servidores públicos infringen el principio de legalidad y hacen más o menos de lo que la ley les ordena. Y 3. La responsabilidad civil. Bueno, aquí vamos a hacer el desglose. Primero tenemos a la responsabilidad civil contractual, que corresponde a la obligación de reparar los daños y perjuicios que se causan por el incumplimiento de las obligaciones previamente contraídas, es decir, por la violación de un derecho que es correlativo de una obligación que puede ser de dar, hacer o no hacer, y cuyo deudor es individualmente identificado en el contrato del que se originan, por ejemplo, el incumplimiento de un contrato de compraventa, de arrendamiento, de otorgamiento de escritura pública, por así decirlo. Y el segundo es la responsabilidad civil extracontractual. La responsabilidad civil extracontractual no deriva del incumplimiento de un acuerdo de voluntades, a diferencia del primer supuesto, sino de un hecho que violenta la ley en sentido amplio, es decir, de un derecho absoluto que es correlativo de un deber de abstención a cargo de un sujeto pasivo, universal e indeterminado. Por ejemplo, que la barda de mi casa caiga sobre el automóvil de uno de mis vecinos. Así tenemos que la responsabilidad extracontractual responde a la idea de la producción de un daño a una persona por haber transgredido el deber genérico de abstenerse de un comportamiento lesivo para los demás. Puede ser subjetiva, si se funda exclusivamente en la culpa, y objetiva cuando se produce con independencia de toda culpa. De manera que en el primer caso el sujeto activo realiza un hecho ilícito que causa un daño al sujeto pasivo.
y en el segundo obra lícitamente, pero el daño se produce por el ejercicio de una actividad peligrosa o por el empleo de cosas peligrosas, razón por la cual también se conoce la responsabilidad objetiva como responsabilidad por el riesgo creado. Un común denominador de ambos tipos de responsabilidad es el daño, entendido como toda lesión de interés legítimo y puede ser de carácter patrimonial, cuando implica el menoscabo sufrido en el patrimonio por virtud de un hecho ilícito, así como la privación de cualquier ganancia que legítimamente la víctima debió haber obtenido y no obtuvo como consecuencia de ese hecho, o moral en el supuesto de que se afecten los bienes y derechos de la persona de carácter inmaterial, es decir, cuando se trata de una lesión sufrida por la víctima en sus valores espirituales como el honor, los sentimientos y afecciones diversas. En ese sentido encontramos la responsabilidad objetiva y subjetiva. Los hechos lícitos y los ilícitos generan obligaciones, y así es regla que la conducta de una persona le es imputable a ella. Por esto, la responsabilidad proveniente de la conducta de una persona, indistintamente que esa conducta sea lícita o ilícita, se llama subjetiva porque implica el elemento culpa. Como excepción a dicha regla se establece que la conducta de terceros también sea imputable a otras personas. A esta se le llama responsabilidad aquiliana, en razón del jurisconsulto romano que creó la fórmula. En esta figura, el elemento culpa se encuentra desvanecido, porque se reconoce que la conducta que causó un daño es ajena a quien resulta obligado, pero aún así se estima que tiene una culpa por falta de cuidado en las personas que de él dependen, y cuya conducta causará el daño, que a su vez genera una obligación no a quien la cometió, sino a la persona de quien dependiera. Por ejemplo, incurren en tal responsabilidad los padres respecto de sus hijos, los mentores respecto de sus pupilos dentro del recinto educativo, los hoteleros respecto de sus empleados, los patrones respecto de sus trabajadores y el Estado respecto de sus servidores. Desigual excepción es la que resulta aún ante la ausencia de conducta por el solo hecho de ser dueño de una cosa que por sí misma causa un daño. Aquí no hay conducta y por lo mismo no hay culpa, por eso esta responsabilidad se le llama objetiva en ausencia del elemento subjetivo culpa. Por ejemplo, que mi perro muerda a una persona. Pues aquí yo no estoy causando el daño directamente, por ejemplo, a mi vecino. Sin embargo, mi perro le está causando el daño. Y el perro no se va a hacer responsable, sino yo. En esta tesitura encontramos a la responsabilidad civil derivada del delito. Cuando ocurre la comisión de un hecho punible en contra de bienes jurídicos, ya sean colectivos o particulares, se producen lesiones que derivan del hecho principal, los cuales no son menos perjudiciales que el mismo, y por lo tanto le generan al individuo transgresor sanciones que nuestro ordenamiento jurídico cataloga o define como responsabilidades civiles. Por ejemplo, cuando se engaña a una mujer para contraer segundas nupcias, además de tipificarse el delito de bigamia, cabe la posibilidad de reparar el daño moral a las dos cónyuges, a la primera y a la segunda siempre y cuando no supiera del primer matrimonio. La llamada acción civil resarcitoria, que busca la indemnización por la responsabilidad civil del actor de un delito, dicha acción podrá ser ejercida únicamente por el perjudicado o sus herederos en los límites de su cuota hereditaria, o por los representantes legales o mandatarios, acción que podrá ser enderezada contra los partícipes del hecho punible y en su caso contra el civilmente responsable. Así, el Código de Defensa Social del Estado de Puebla en su artículo 51 establece que la reparación del daño y de los perjuicios causados por el delito comprende la indemnización del daño material y moral, así como el resarcimiento de los perjuicios ocasionados, mientras que el numeral 146 del Código de Procedimientos Civiles establece que la reparación del daño que deba exigirse al imputado se hará valer de oficio por el Ministerio Público ante el juez que conozca el proceso penal, mientras que tratándose del tercero civilmente responsable, la acción se ejercitará a través de la demanda correspondiente. De igual forma, tenemos lo que es la indemnización de los daños o perjuicios. La indemnización de los daños materiales o morales es la finalidad de la institución de la responsabilidad civil. Es la meta no sólo de los diferentes elementos que la conforman, sino de la acción que de ella nace,
y que es la que faculta al agravio para acudir a los organismos estatales o judiciales en orden al reconocimiento de su derecho. Indemnizar es entonces pagar, compensar el daño que se ha ocasionado. Dos han sido las formas que se han utilizado para el pago de la obligación de indemnizar. Uno es la reparación natural o in natura, como comúnmente se le llama, y consiste en la reintegración en forma específica o volver las cosas al estado en que se encontraban si no se hubiese presentado el hecho dañoso. Por ejemplo, cuando se incumple un contrato de compraventa de un inmueble con construcción y éste se devuelve en las mismas condiciones por haberse incumplido el contrato. Y también tenemos lo que es la reparación equivalente o concretamente la indemnización. A través de una suma de dinero se compensa o se resarce el menoscabo sufrido por el daño. Esta reparación por equivalencia puede ser en dinero o también en un bien u objeto. Cuando se incumple el contrato de compraventa de un inmueble con construcción y este se devuelve con la construcción destruida, se tendrá que pagar el menoscabo. Ese es el ejemplo más claro. Y bueno, eso fue todo por hoy. Les reitero, soy el licenciado Luis Manuel Canseco Limón y cualquier tipo de duda estoy para aclarársela si es que está en mí. Muchas gracias.